Malaquías capítulo 2. Versículo 10. Malaquías 2, versículo 10. Leo para ustedes lo que dice la palabra del Señor. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿y por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Este texto que hemos leído corresponde con la tercera disputa o riña o juicio que el Señor tiene contra su pueblo en los días del profeta Malaquías. El contenido del texto invita a saltar casi que de inmediato, ¿verdad?, a las implicaciones del matrimonio y el divorcio. Sin embargo, cuando uno raspa la superficie de este texto, hay que reconocer que hay algo más de fondo. Por supuesto, vamos a hablar del matrimonio. Por supuesto, vamos a hablar del divorcio. Pero en el fondo, aunque los matrimonios mixtos o con incrédulos y los divorcios injustificados han manchado esta institución sagrada que el Señor creó desde la entrada al pecado, del pecado en el mundo, en el fondo es nuestra infidelidad a Dios que lleva como consecuencia que los hombres y las mujeres menosprecien el matrimonio. Y el asunto es que nuestra infidelidad a Dios tiene más repercusiones que simplemente nuestra vida matrimonial, sino que tiene implicaciones en toda nuestra vida. Por lo tanto, yo quiero que todos estén prestando atención a la predicación, porque no solamente tiene que ver con los que están casados y no solamente tiene que ver con solteros, sino con divorciados o viudos, recién casados o recién divorciados, porque la vida cristiana es mucho más que simplemente llegar a casarse, vivir una vida decente ante los ojos de los demás, cuidarse de no caer en fornicación o en adulterio, sino que, como el Señor les ha dicho aquí en Malaquías, la vida cristiana es aquella que decididamente se vive de corazón para darle la gloria a Él. Y eso tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida.
¿Por qué? Nuevamente, porque para ser fiel a Dios en nuestro ser no puede haber lugar para dos señores. Y quienes no son fieles al Señor, sin duda tampoco lo serán en las relaciones con los demás, principalmente en la relación matrimonial. Dicho eso, quiero que para aquellos que han estado en semanas anteriores, y no los ubico rápidamente en el contexto, a quienes nos acompañan hoy por primera vez, en Malaquías tenemos una serie de confrontaciones, de disputas. Dios está peleando con el pueblo. Y usualmente, lo que hemos visto en las primeras dos, es que el Señor trae la acusación y el pueblo responde de una vez. ¿Verdad? El Señor dice, yo soy un Dios amoroso. ¿Cómo que eres un Dios amoroso? ¿En qué nos amaste? El pueblo responde. Luego el Señor dice, ustedes no me han honrado. Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Y en qué te hemos menospreciado? Pero aquí, interesantemente, en el versículo 10, vemos que la afirmación inicia de parte del pueblo. Y es más, el profeta mismo se está incluyendo, ¿verdad? Porque está hablando en primera persona plural. No tenemos, ¿verdad? El profeta se está incluyendo ahí. ¿Todos un mismo Padre? Esta riña tiene esta particularidad. Primero inicia con un reconocimiento de su infidelidad a Dios. Ahora, ese reconocimiento es parcial, porque como vimos, luego sí aparece, ¿verdad?, la acusación del Señor y la respuesta descarada del pueblo. Porque en el versículo 14, el Señor les está diciendo, ¿verdad?, que no va a aceptar ofrenda de su mano, porque se han comportado deslealmente, y ellos preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, haciéndose nuevamente, ellos sabían lo que estaba pasando. Muchos de ellos estaban casando con mujeres extranjeras idólatras, y muchos de ellos estaban divorciando injustificadamente de sus esposas. Y todavía preguntan, ¿por qué? Pero así somos nosotros. Nosotros debemos reconocer la culpa. Nosotros debemos aborrecer aquello que Dios aborrece. Y finalmente nosotros debemos prestarle atención al Señor y hacer aquello que Él nos pide, cuando al final Él concluye, guarden su espíritu. Porque si queremos ser fieles al Señor, debemos guardar todo nuestro ser, nuevamente para no tener en nuestro ser una lealtad dividida, porque en el fondo eso no existe. Usted o ama a uno o aborrece al otro. Entonces, en primer lugar, iniciemos con los cargos de Dios, que como les digo, aunque no son dichos explícitamente al inicio, al menos el pueblo está reconociendo parte de ello. Dice el versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Nuevamente la figura del pacto, tan prominente en el libro de Malaquías, aparece aquí. Y el razonamiento es sencillo. Si Dios nos ha creado y es nuestro Padre, nosotros nos debemos a Él. Una vez más, parece el razonamiento que debería caer por su propio peso. Si Dios es Padre, debemos honrarlo, así como todos los hijos deben honrar a sus padres. Nuevamente, si Dios es Padre, deberíamos ser fieles a Él. Solamente a Él le deberíamos deber toda nuestra obediencia. No deberíamos por qué tener otro Señor en nuestra vida. Y si Él ha sido Padre, ha sido un Dios y Padre fiel en cuidarnos, como un padre cuida a sus hijos. Entonces, ¿por qué no imitamos nosotros la fidelidad de Dios, quien nos cuida, en nuestro trato con los demás? O sea, en ese sentido, ser fiel es ser digno de confianza. Cuando alguien traiciona la confianza, usted ya no puede confiar en esa persona. Se le hace difícil. Está diciendo la verdad. Va a cumplir su palabra. Se puede hacer tratos con esta persona. Entonces aquí tenemos una vez más una afirmación de la esencia del carácter de Dios. Él como creador de todo, incluyendo la humanidad y en particular creador de su pueblo, demanda una lealtad absoluta. Una vez más, esta figura de Dios como Padre no era desconocida para Israel. De hecho, en el Pentateuco a Moisés, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? En Éxodo 4, 22 y 23.
Vean, esto se lo dijo a Moisés antes de siquiera poner un pie en Egipto. Y ya Dios le está anunciando que Faraón va a ser obstinado, duro de corazón. Pero ¿cómo se le expresa? De la siguiente manera. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. La muerte anunciada del primogénito muchísimo antes de que las plagas se iniciaran. Pero ese no es el punto. Lo que quiero destacar aquí es, de nuevo, Israel es el hijo, es el primogénito del Señor. ¿Y cuál es el fin? Para que me sirva solamente a mí. Un servicio que se debe solo a uno. Y este Dios, que es el Padre de su pueblo, hizo un pacto para que no quedara duda de cuáles eran las condiciones, de cómo pide este Padre que vivamos para Él. Dios nos ha dicho cómo debemos vivir para Él, cómo adorarlo, cómo caminar en santidad y cómo debe ser nuestro trato los unos a los otros. Nosotros no tenemos que adivinarlo, cómo debemos tratarnos mutuamente. Obviamente estos mandamientos se resumen en amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué sucede? Nosotros somos como Israel. Muchas veces hacemos de lado el pacto de Dios, la ley de Dios, y no somos fieles para con Él. ¿Y qué pasa? Cuando no andamos rectamente con el Señor, tampoco podemos andar rectamente con nuestros semejantes. No andamos en rectitud con nuestros prójimos. Eso también debería ser evidente para nosotros. Es decir, si ya le perdimos el temor a desobedecer a Dios, mucho más nos vamos a tener temor de quebrantar en nuestro trato a semejantes como nosotros. Si no amamos a Dios, no podemos en realidad amar a nuestro prójimo. La primera carta de Juan lo resume también, o lo expresa más bien muchas veces. Si alguno quiere buscar, puede ir a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Somos leales a Dios. Somos fieles a Él. Somos leales a nuestros hermanos. De nuevo, pocos van a poner en duda de que hay que ser fiel a Dios. Hay que serle fiel a Él. Hay que serle leal a Dios. Pero serle leal a nuestros hermanos, como que ese lenguaje no lo solemos utilizar, de que nos debemos lealtad entre nosotros. Pero es que es así. Nosotros nos hemos unido en pacto también de cuidar unos a otros. Ya hace varios años de esto, pero recuerdo las palabras de una hermana cuando fue recibida en la membresía, que momentos antes de que esto fuera hecho, dijo, pastor, es que esto es muy serio, siento que me voy a casar. ¿Sí? En un sentido se casó con nosotros. Nos debemos unos a otros. Nos debemos esa fidelidad. El ser fieles a Dios significa también ser fieles entre nosotros. Que yo no voy a traicionar esa fe que he proclamado frente a mis hermanos y que los voy a tratar también de manera leal. Pero estamos nosotros coqueteando con el mundo. Nos hemos dejado seducir por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida. Solteros y solteras, ¿nos estamos guardando puros para nuestros futuros cónyuges? Casados, ¿somos fieles en acto y en pensamiento? Nosotros debemos verlo así, que hemos de ser fieles a nuestros hermanos también. Y por supuesto, como ahora vemos que el pasaje salta, ¿verdad? Cuando dice
que nos portamos deslealmente el uno contra el otro, luego particularmente tiene una relación muy especial, en la que esta lealtad debería ser suprema, incuestionable. ¿Cuál es? Por supuesto, el matrimonio. Y la manera en que nosotros dañamos la institución matrimonial debe traer arrepentimiento en nuestras vidas para aquellos que, por causa de su pecado, han llegado a dañar ya un matrimonio de manera permanente, y debe traer temor y súplica constante del auxilio Espíritu Santo para aquellos que estamos casados, para no quebrantar ese pacto delante del Señor, sino que nosotros debemos abominar lo que Dios repudia. Es que debemos notar esa palabra: Dios repudia, aborrece el divorcio. Pero como vamos a ver, esto debemos extenderlo a todo pecado. Hay dos pecados entonces muy relacionados aquí con la vida matrimonial. El primero tiene que ver con el matrimonio mixto o con incrédulos, con extranjeros en aquel entonces que servían a dioses falsos, pero ellos igual no les importó y se casaron. Como resultado, vamos a ver, sirvieron a esos dioses falsos. Y el segundo era que se estaban divorciando de sus mujeres creyentes, esa mujer de su juventud. Por supuesto, ambas cosas podían pasar. Alguien precisamente se divorciaba para ir y casarse con una mujer pagana, aunque no necesariamente, ¿verdad? Sabemos que algunos podían llegar a tener más de una esposa en aquellos días. El punto central es que ambos pecados, el matrimonio con incrédulos y el divorcio injustificado, debemos rechazarlos con vehemencia. Pasemos al primer caso, este matrimonio con mujeres extranjeras. Versículo 11. Prevaricó Judá. Esa palabra pueden ponerla también ahí. Fue desleal. De hecho, es la misma palabra que aparece ahí, desleal, en el resto del pasaje. Aparece 5 veces, pero aquí es traducida como prevaricó. Yo sé que no la usamos frecuentemente. Usted ha prevaricado contra mí. Bueno, usted ha sido desleal, infiel, traicionero. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Fue desleal, fue infiel Judá, haciendo esta abominación. ¿Cuál es la abominación? Bueno, el contexto ya nos ha respondido. La abominación aquí ha sido el casarse con mujer extranjera para servir a los dioses extraños. Pero el uso es intencional, porque la palabra abominación en el Pentateuco varias veces se utiliza con esa misma intención. A veces abominación se refiere a los ídolos. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:25, no tienen que buscarlo, el Señor le dice al pueblo que quiebre las estatuas, que quite la abominación de su tierra. Claramente entonces se refiere a la idolatría. Pero en otras ocasiones, por ejemplo en Levítico capítulo 20, la palabra abominación aparece en un contexto de pecados sexuales. Y ahí hay una gran cantidad de diversos pecados sexuales que no deberían darse en el pueblo del Señor. Entonces, aquí vemos intencionalmente el uso de estas palabras. ¿Por qué? Porque era abominable lo que estas naciones hacían. De hecho, Levítico 20:23 dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Es que el pueblo lo sabía desde antes. O sea, ¿por qué razón el Señor echó a todas esas naciones delante de ellos? Por esos pecados. Y les está diciendo, no los cometan. Y sin embargo, aquí vemos a ellos haciendo toda esa instrucción de lado, habiendo venido de la cautividad. ¿Para qué? Para unirse en yugo desigual con mujeres extranjeras y servir como consecuencia a Dios extraño. Y la manera en que se describe
Es que esto no estaba siendo una cosa trivial en unos pocos. Ustedes ven el lenguaje aquí en el versículo 12, que el Señor va a cortar, ¿verdad? Va a quitar la comunión. ¿De quiénes? Tanto del que vela como el que responde y el que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. O sea, el que ofrece ofrenda. ¿Quiénes debían ofrecer ofrenda? Todo el pueblo. O sea, el pecado aquí ha dañado a esta nación. Se habían acostumbrado a que tomaran mujeres extrañas entonces, extranjeras. En lugar de caminar en santidad para Dios, ellos se han hundido en la idolatría y han destruido sus hogares. Porque ¿qué es la consecuencia de traer y de unirse en estas condiciones? Que usted termina sirviendo a aquello que estas otras personas adoraban. Judá ha sido entonces infiel al mandato del Señor. De nuevo, era algo que ellos no sabían. Son muchas las veces que el Señor les dice, ¿verdad?, en estos términos. Y no tomarás de tus hijos para darlos a las hijas de ellas, y no tomarás de las hijas de ellos para darlas a tus hijos. Son varios textos. Yo solamente he seleccionado uno bastante claro para que vean cómo el Señor les hablaba. Vamos a Éxodo 34. Pero eso se los dijo Moisés, se los dijo Josué, se volvió a reiterar en Jueces. Luego tenían los ejemplos de los reyes necios que se casaron con mujeres extranjeras y vieron las consecuencias. Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza, pacto, con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. El pasaje es muy claro. El Señor le está diciendo cuál va a ser la consecuencia. Usted, si dice ser creyente, si dice ser cristiano, no tiene nada que estar buscando con alguien que no conoce al Señor. Y simplemente aclaro, ¿verdad? Porque unirse en estas condiciones iban a hacer que se desviaran. En el fondo del mandamiento no hay una xenofobia, no hay un rechazo a la persona extranjera por ser extranjera, porque extranjeros habitaban con el pueblo también. Ahora, el hombre extranjero que habitaba y quería participar de las cosas del Señor, que tenía que hacer, circuncidarse. Tenemos el caso, no solamente de mujeres extranjeras que llegaron a casarse con hombres del pueblo del Señor y que fueron mujeres creyentes, sino que son parte de la genealogía misma de nuestro Señor Jesucristo. Rahab, conocida, aunque dejó de ser así, pero conocida siempre como Rahab, la ramera, salvada por el Señor, ya tuvo temor del Dios verdadero. Ruth, tu Dios será mi Dios, la abuela del rey David.
El asunto de fondo era casarse con mujeres que abiertamente no habían dejado su vida anterior, que claramente seguían sirviendo a estos dioses falsos. Y el hombre necio yendo a unirse en este yugo desigual y participando precisamente de los pecados por los cuales Dios echó a esas naciones. Eso era lo que estaba ocurriendo. Y si ustedes notaron, ¿verdad? En ese pasaje de Éxodo 34, esta conexión entre la idolatría y el pecado sexual es tan cercano, ¿verdad? Esta figura también del matrimonio y ser infiel con la idolatría, que aparece muchas veces en los libros proféticos. Uno de los más destacados es sin duda el libro de Oseas, donde el profeta mismo tiene el mandamiento de casarse con una mujer que el Señor le dijo, mira, esta mujer te va a ser infiel. Pero ¿qué pasa? Esto lo toma el Señor para darle una instrucción al pueblo, que ellos, así como estaba haciendo Gomer, la esposa de Oseas, con su marido, era el pueblo. Ustedes me han dejado a mí para irle a servir a los dioses falsos. Ahora, ¿cuándo dijo esto el Señor a través de Oseas? Lo dijo mucho antes de la caída de Samaria. Lo dijo antes de que Samaria cayera. Para los que no están muy ubicados en la historia bíblica, una vez más, de manera muy rápida, el pueblo era uno, se dividió después de que Salomón murió, el hijo fue insensato, el reino es dividido de parte del Señor. Ese reino del norte es el que cae primero, pero el mensaje que el Señor habló a esta parte del reino fue preservado. Oseas fue uno de ellos. O sea, ellos sabían lo que le ocurrió a Samaria y el lenguaje que el Señor empleó. En Oseas capítulo 2, por ejemplo, el Señor les dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. O el versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino y mi aceite y mi bebida. Versículo 8, ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ven ustedes lo que ocurre aquí. El Señor dice, yo soy su proveedor. Yo le doy a ustedes todas estas cosas y lo que yo les doy lo estaban tomando para ofrecerlo a los dioses falsos. Ella no vio que era yo que se lo daba. Y este tipo de lenguaje es frecuente. ¿Y por qué es tan frecuente? Les aclaro que hay algunos que cuando vienen aquí a Malaquías 2, de hecho piensan que el texto en el fondo no está tratando nada con el matrimonio y con el divorcio, sino que es simplemente la idolatría del pueblo, expresado en este lenguaje. Sin embargo, yo creo que el peso para favorecer de que literalmente la situación está ocurriendo está a favor del pasaje así como lo tenemos. Y yo creo que la razón más evidente la tenemos porque cuando vamos a Nehemías y a Esdras, ¿qué sucede? ¿Qué estaban haciendo? Estaban casándose con mujeres extranjeras. Vamos a ir un momento entonces al libro de Nehemías. Vamos a ir a Nehemías capítulo 13. Entonces, de nuevo, sabiendo que Esdras, Nehemías y Malaquías están muy cerca en el tiempo, incluso pudiera haber sido que hubieran sido contemporáneos, el hecho de que Nehemías y Esdras incluyan también relatos de ese tipo confirman que lo que Malaquías denuncia en el capítulo 2 era una situación que estaba pasando. Nehemías 13, versículo 23.
Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, ni siquiera el idioma ya hablaban, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande. Vean otra vez la palabra de prevaricar, ser infieles contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. La misma situación la tenemos reportada en Esdras capítulo 10. Y sobre la parte de Nehemías arrancando el pelo, pueden repasar el sermón del pastor Eduardo. Pero entonces, ¿vemos el descaro de ellos entonces al cuestionar el amor de Dios? Es que el cuadro que se nos va pintando cada vez más de este pueblo tiene que hacernos examinar a nosotros mismos de cuán desfachatados podemos ser delante de nuestro Señor. Porque el Señor dice, yo los amo. ¿Y en qué nos amaste? ¿En qué nos amas, Señor? Cuando ellos estaban deshonrando al Señor con sus sacrificios defectuosos, pero hay que a eso sumarle también, sino que estaban coqueteando con otros dioses por haberse unido con mujeres extranjeras. O sea, por un lado, se atreven a cuestionar a Dios. ¿Cómo que tú nos amas? Y ellos por el otro lado sirviéndole a dioses falsos. Y no solamente eso, sino que se hacían los muy devotos. Porque si ustedes van a Malaquías 2:13, vean cómo lo dice ahí. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El cuadro completo es una burla. Señor, vienen con las lágrimas llorando. Aquí está este animal que traigo para ti, un animal enfermo, cojo, que no se lo presentarían a nadie más. Y teniendo buenos animales, porque ya habían prometido, ¿verdad?, un macho bueno. Pero a la hora de la hora, ese no lo daban y daban un animal ahí, raquítico, con lágrimas, teniendo el descaro de decirle, Señor, ¿y en qué te hemos menospreciado? Sirviendo a dioses extraños. Una completa farsa. ¿Cuántos somos como estos judíos, viviendo nuestras vidas como queremos entre semana, rendidos a los dioses de nuestro corazón, para luego poner una fachada de religiosidad cada domingo? Eso era lo que ellos estaban haciendo. Vivían como querían, tenían las mujeres que querían, contrario a la ley de Dios, pero llegaba la hora de la hora, daban cualquier cosa y supuestamente Dios tenía que ser agradado con eso. Pero Dios les dice aquí, yo eso no lo voy a tomar con ningún gusto. Yo no voy a aceptar ofrenda de su mano. Porque a esto hay que sumarle todavía algo más escandaloso. Si ya era escandaloso que se casaran con mujeres que seguían sirviendo a sus dioses falsos y ellos se unían en esa idolatría, es que ellos ahora vienen a sumar el divorcio injustificado de sus mujeres creyentes. De las mujeres de su juventud, versículo 14. Mas diréis, pero me dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Ahora sí, aquí aparece la típica contestación. ¿Y por qué? ¿Y por qué somos infieles? ¿En qué hemos sido desleales? Ahí están nuestros sacrificios bañados con nuestras lágrimas. Bueno, el Señor les dice, bueno, ¿qué más quieren? Ustedes han cambiado sus mujeres piadosas por irse tras aquellas que las apartan de la devoción a mí. Y el Señor dice, yo mismo soy testigo de ello. ¿Por qué? Porque yo soy testigo de todo matrimonio. Eso usted lo ha cometido contra mí y contra la mujer de tu pacto. Y esa palabra es muy importante, esa frase. ¿Por qué? Porque describe al matrimonio como un pacto. Por algo le llamamos el pacto matrimonial. Y esto confirma que lo que Dios estableció en Edén no fue simplemente un acuerdo a conveniencia de dos partes. Vea, Adán, a usted le conviene tener esposa. Lleguen a un arreglo. Pónganse de acuerdo en el tiempo que les sirva. Esto no es lo que leemos en Génesis 2. Y llegó el hombre a un acuerdo con la mujer. Viviremos mientras nos llevemos bien. Y después, cada quien para su casa. Eso no es lo que se lee ahí. Lo que se lee es palabras de un pacto. Dejará el hombre a su mujer, a su padre, a su madre, y se unirá. Sí, perdón, ya me fui. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Luego editan esa parte. Eso es lo que Dios estableció. No una sociedad a conveniencia, sino una unión llamada a ser permanente, hasta que la muerte los separe, como suelen decir los votos matrimoniales. Este vínculo matrimonial es entre un solo hombre y una sola mujer. Y eso es parte también de lo que el pasaje está diciendo aquí. ¿Verdad? Ven ustedes lo que dice. Y no es que había abundancia de él en espíritu. Dios es el creador de vida. Él creó las plantas, los animales. ¿Por qué no creó dos hombres y una mujer? O un hombre y dos mujeres. O tres. No. Habiendo en él abundancia de espíritu, él creó un hombre y una mujer. Él no hizo varias mujeres para un hombre ni varios hombres para una mujer. Si bien la ley contempló regulaciones para quienes tomaban más de una esposa y también regulaciones para el divorcio, estas más bien vinieron por concesión a causa de la dureza de nuestro corazón, como Cristo le respondió a los fariseos. Pero al principio no fue así. Lo que viene después es el pecado manchando lo que Dios creó en Edén. Pero lo que Dios creó en Edén era un hombre y una mujer en pacto permanente. Mateo 19, unas páginas más adelante. Malaquías, Mateo 19, versículo 4. Que muchos estaban queriendo, ¿verdad?, promover esa idea del divorcio por lo que fuera. En el versículo 3 viene la pregunta, para que tengan el contexto. Vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Ustedes lo tienen, ahí está escrito. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Conclusión, ¿quieren ver cómo el Señor Jesucristo entendía el pasaje? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. Pero le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero de nuevo, más al principio, no fue así. Hermanos y amigos, el divorcio es serio. Noten las palabras de Dios. Él aborrece el repudio. Y nosotros debemos repudiarlo también. Porque llegar a la instancia del divorcio debe ser simplemente luego de haber agotado todos los recursos y los medios bíblicos para procurar el perdón y la reconciliación. Sin embargo, muchos judíos y muchas personas como yo soy eran de esa escuela que promovía una interpretación muy amplia de hallar cosa indecente, como nos dice Deuteronomio 24. Y por lo tanto, querían atrapar a Cristo con la interpretación de si era válido divorciarse por cualquier causa. Como les digo, en nuestros días el panorama no es muy distinto. Por supuesto, podremos tener algunas cosas que pudieran hacer sentido cuando revisa la legislación, porque ya aparece el adulterio, por ejemplo. Pero ¿quiénes se han divorciado indicando eso como la razón de su divorcio? Está la separación o el abandono. Pero también encontramos cosas como el mutuo consentimiento y la incompatibilidad de caracteres. Por lo tanto, las leyes humanas contemplan muchas más causas que el adulterio para el divorcio o el abandono de la parte incrédula. Sin embargo, nosotros como creyentes nos regimos por la ley del Señor. El hombre podrá pretender separar lo que Dios unió por muchas otras causas no establecidas en la palabra del Señor. La pregunta para nosotros es, esposos, ¿somos fieles a nuestras esposas? Esposas, ¿están siendo fieles a sus maridos? Nosotros nada podemos ocultar al Señor. El problema no son las redes sociales, el problema no son los celulares. Esto solo provee la ocasión para que se manifieste lo que está ahí. Un corazón que no es recto para con Dios. Porque ser fieles a Dios es ser fieles a quienes prometimos estar con ellos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la juventud y hasta la vejez. Lo sabemos, pero muchos hombres y mujeres han hecho oídos sordos a la amonestación y son como el joven insensato de Proverbios, que se va tras las palabras dulces y engañosas de la mujer extraña. Hermanos, y en especial mis hermanos varones, no bajemos la guardia y tengamos cerca de nuestra mente y corazón estas amonestaciones. Vamos a Proverbios capítulo 5. Proverbios 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijo mío, oídme,
y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Versículo 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Sin embargo, hay más todavía de lo que el profeta nos está advirtiendo a nosotros. No solamente era el hecho de que estaban dejando a las esposas de su juventud, es que, y como todos los hijos que han tenido que vivir en carne propia lo que ha sido un matrimonio destruido o de divorcio, es que los hijos también sufren como consecuencia del pecado de sus padres. Y ustedes vieron lo que el profeta Malaquías, y por favor dejen una marca ahí en Proverbios porque vamos a regresar, pero en Malaquías además dice el Señor que, ¿verdad? Aunque tenía en él abundancia de espíritu, ¿por qué hizo uno? ¿Verdad? ¿Por qué el hombre y la mujer llegan a ser uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. El propósito del matrimonio no es solamente un hombre y una mujer que conviven hasta su muerte, sino que también cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio el mandamiento de fructificar y de multiplicarse. ¿Con qué fin? Con el fin de crear una descendencia piadosa para Él. O como leemos aquí en Malaquías, una descendencia para Dios. Y este propósito no ha cambiado. Todo matrimonio sigue siendo delante de Dios, con Él como gran testigo de esa unión, con el fin de ser fieles mutuamente hasta que la muerte los separe, y en general todo matrimonio ha de procrear y de instruir esos hijos en el temor del Señor. ¿Para qué? Para formar hogares piadosos que sean la base para una iglesia piadosa. Un pueblo piadoso para el Señor. Y originalmente para que la tierra fuera llena de portadores de la imagen de Dios. Pero como les digo, eso no ha cambiado, aunque el pecado lo haya dañado. Toda otra forma de unión, sea la llamada unión libre, matrimonios abiertos, con múltiples compañeros, los divorcios por cualquier causa y recasamientos sin sustento bíblico, como aquellos que también evitan los hijos intencionalmente o se excusan a sí mismos para no tener más por razones egoístas, están atentando contra la voluntad y propósito del matrimonio. Y eso ustedes tienen que defenderlo, no ante los pastores, es ante el Señor que hizo el matrimonio. Aborrecemos lo que Dios detesta. Tengamos entonces nosotros mucho cuidado de tomar a la ligera el abandono y el divorcio. Pero lo mismo va para todo pecado. Si regresamos a Proverbios capítulo 6, si Malaquías nos dice que Dios repudia el divorcio, Proverbios 6 también nos informa de muchas otras cosas que Dios aborrece. Por ejemplo, dice Proverbios 6, 17 lo siguiente. 6, 16.
6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Parafraseando a un autor antiguo, una cosa es aborrecer un pecado y otra, aborrecer todo pecado. Hermanos, muchos pueden mostrar determinación de no pecar de cierto modo, pero atesorar en lo oculto otros pecados, igualmente aborrecibles. Nosotros debemos ser movidos a aborrecer todo pecado. Podemos mostrarnos muy en contra del aborto y tener en poca estima el matrimonio y los hijos. Podemos escandalizarnos con el adulterio, como algo que muchos pudieran ver, esa es la línea que jamás cruzaré, pero no aborrecer con la misma determinación los muchos ídolos que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Bueno, el profeta nos dice lo que el Señor nos pide. Dice Malaquías 2:16, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guarde su espíritu y no sea infiel a Dios. Ese es el mandamiento. Para guardar no solamente la fidelidad en nuestros matrimonios y en nuestras relaciones, sino para hacerle fiel a Dios, guarde su espíritu. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarde su ser, guarde su mente, guarde sus afectos más profundos. Déjelos plenamente solamente para el Señor. ¿Por qué nos consumimos con los ídolos y las satisfacciones temporales que el mundo ofrece? Pero alguien pudiera preguntar, y pastor, ¿cómo puedo guardar mi corazón? ¿Cómo puedo guardar mi ser? Bueno, con lo que hemos visto hoy también debería ser claro. Es guardando la palabra del Señor, porque era lo que el Señor ya les había dicho. O sea, si ellos hubieran guardado lo que Dios les había dicho, no estaría la acusación de que se estaban casando con hombres extranjeros y con mujeres extranjeras y dejando a las esposas de su juventud. Si hubieran prestado atención, si hubieran atendido a la palabra de Dios. Y volvamos una vez más a Proverbios. Vean cuántas veces lo dice Proverbios esto. Vamos ahora a Proverbios 6:20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque, ¿qué dice aquí? Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Y qué dice ahora a continuación? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Ven lo que está ocurriendo aquí? Hijo, guarda el mandamiento del Señor, y entonces serás guardado de la mujer extraña. Permaneceremos fieles al Señor, y en particular nos protegeremos de estos pecados de infidelidad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Cómo es el hijo guardado de la mujer extraña? ¿Qué es lo que le dice el Padre aquí? Al guardar el mandamiento. Pero de nuevo, ¿es solamente esto para la fidelidad conyugal? No,
guardar los mandamientos del Señor son el cerco de protección para no pecar contra el Señor en todas las otras áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos dice el conocido Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es como nos conduciremos fieles al Señor, guardando su palabra, prestando oídos atentos y no siendo como este joven insensato que menosprecia la enseñanza y al final lo sorprende la trampa del pecado y es como buey que va al degolladero. Y cuando viene la mujer extraña, y póngale ahí el nombre a cualquier otro pecado, pero en particular el de la infidelidad, el marido no está en la casa, volverá ante el tiempo y ahí va, como buey al degolladero. Como el ave que no sabe que es contra su vida. Este es el lenguaje de Proverbios, capítulo 7. Ahora, hermanos y amigos, yo quiero finalizar con unas palabras más específicas, dado lo que el Señor nos ha mostrado en Malaquías capítulo 2. Primero quiero dirigirme a los solteros y a las solteras. Hermanos que están sin casar todavía, no caigan en la trampa. El principio permanece hasta el día de hoy, es reiterado en el Nuevo Testamento. No nos unamos en yugo desigual. Mis hermanas, sigan esperando, antes que pensar que un hombre incrédulo luego se convertirá al Señor. Eso es ser presuntuosos de lo que el Señor tiene que hacer con alguien. Cuando usted sabe bien y ha sido instruida de mejor manera, si es la voluntad del Señor que se case, cásese en el Señor, es lo que dice Pablo. Que sea en el Señor. Esto tendrá consecuencias en su vida espiritual. Hombres solteros, ustedes nada tienen que buscar afuera. ¿Qué los detiene para hacer lo que sabe que deben hacer? Y hay hermanas aquí con las que se pudieran casar. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Sean valientes. Lo peor que puede pasar es que les digan que no. O sea, es verdad. Pero ¿es eso preferible a ir y tener que buscar una mujer afuera en el mundo? ¡Nunca! Hermanos casados, estamos mostrando al mundo el amor de Cristo por la iglesia, por cómo vivimos en nuestros matrimonios. Aunque hay muchos que no se atreverían a dejar su hogar, de nuevo, para muchos eso es como, de verdad, lo que nunca me cruzaría por la cabeza, están en la práctica abandonándose el uno al otro o están acercándose más y más en el Señor. Como lo expresara un conocido predicador hace unos años, nosotros seremos libres para abandonar a nuestras esposas cuando Jesús abandone a la suya. Dios es un Dios fiel. No hay esposo como Cristo y su fidelidad hacia nosotros nos debe alentar a perseverar en ser hallados fieles en todos nuestros caminos, no solamente ser hallados fieles en nuestro matrimonio, desechando los ídolos que quieren levantarse en nuestros corazones, guardando nuestro ser para el Señor, para aquel que nos compró y a quien pertenecemos en cuerpo y alma. Porque los matrimonios terrenales llegarán a su fin, pero los que están desposados con Cristo lo estarán con Él para siempre. ¿Dónde estará usted? ¿Será de los que le darán la bienvenida al esposo o serán de los que estarán excluidos por haber sido infieles en esta vida? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos con claridad de aquello que tú repudias. Trae temor a nuestras vidas de conducirnos livianamente, tomando a la ligera esos votos que pronunciamos una vez, porque tú eres testigo de esas palabras. Que sean los matrimonios de esta congregación ejemplos para los más jóvenes, para atesorar y anhelar también el día de casarse. Pero no solamente que abunden los matrimonios, sino hogares piadosos, Señor, donde hijos también sean
criados para ser una descendencia santa para ti. Que tú en tu misericordia los salves de temprana edad, para que te sirvan desde su juventud con todas sus fuerzas y su ser. Y todos juntos, desconociendo cuántas generaciones más lleguen a pasar, anticipemos el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, el marido perfecto. Es en el nombre de Él que oramos. Amén.